mba'éichapa temimbo'ekuéra, mba'éichapa pendeko'ẽ ko'ág̃a ñamba'apóta guaraníme. Página poapy, página 8. Ñamoĩmana la fecha lunes 5 de abril de 2021. Jañame'ẽta maiteíkuéra, maitei, saludos. Ya habíamos dado esto en nuestro cuadernito, pero ahora vamos a empezar a completar nuestro libro de guaraní. Acuérdense que el libro de guaraní es el que tiene esta carátula que dice mba'éicha, donde están los loritos. Bueno, vamos otra vez a la página 8. Los saludos, vamos a recordar aquello que ya dimos y dice: aprendo a saludar y a preguntar, ¿cómo te llamas? Roño porandú teracuérare, ja, roño momaitei. Vamos a aprender también a preguntar la edad, el nombre y la edad más adelante de las personas. Yo tengo aquí dos personas. Areco peteimita cuñaí, japeteimita i, joñe ejina jacuera. Va ejei, va eishapa o porandú jae. Ella le pregunta, ¿cómo estás? Y él que le responde, y porante jande, bien, y vos. Y porante abei, bien también. Y le pregunta ahora a ella, ¿va ella panderera? ¿Cómo te llamas? Sherera Javier, jande, mi nombre es Javier. ¿Y vos? Sherera Anita, su nombre es Anita. Esta es la conversación que tenemos que practicar para saludar. Ya habíamos dado eso, que yo les había pedido que practiquen, ahora les va a ser más fácil entonces. Vamos a hacer completamente la conversación de ella con él. Va eishapa, y porante jande, y porante abei. Va ella panderera, sherera Javier, jande, sherera Anita. Quiero que practiquen entonces presentarse a ustedes y preguntar. Cuando preguntan el nombre es, va ella panderera, ¿cómo te llamas? Y ustedes se van a presentar, sherera, y van a poner cada uno su nombre, van a decir. De esa forma van a ir practicando y luego pasamos a la siguiente página. Nos dice, nos reunimos de a dos y nos saludamos. En casa van a practicar con alguien, con cualquier persona, la conversación en guaraní. Vamos a saludarnos en guaraní. Para eso yo tengo unos ejemplos aquí, los niños, que yo le voy a inventar y ustedes también pueden ir inventando. Ella, por ejemplo, le va a preguntar, va eishapa, y porante jande, y porante abei. Hasta ahí. Acá vemos dos niños que le pregunta, va eishapa necoen, le pregunta qué tal tu día, y porante jande, y porante abei, le responde. Y acá le tenemos a dos señoras que están hablando. Le podemos poner que ella le pregunta su nombre. Va eisha panderera, sherera, y le se puede llamar Isa, por ejemplo. Jande, sherera Lili. Acá tenemos dos niños que están conversando también. Va eisha panderera, y porante jande le dice muy bien, sherera Lisa. Ya habíamos conocido Lisa. Jande, sherera Luis. Y van haciéndose preguntas. Entonces yo quiero que practiquen los saludos en casa. También nos dice el libro, aprendo este saludito. Aikuapona, ko maitei imi. Y dice el saludo, va eishapa. Shaimepona, hande. Es muy parecida a la música que quiero que recuerden también que dice, va eishapa reime. Aimepona, hande. De esa forma ustedes van a recordar más fácil el saludo. Vayan a practicar entonces las conversaciones, que es saludar, responder el saludo, después también preguntar el nombre. El saludo es va eishapa reime, aimepona hande, aimepona abei, yo estoy bien también. Y la consulta del nombre, va eishapa panderera, y le responde sherera, y van haciendo. De esa forma van a practicar entonces los saludos y la pregunta del nombre. Hasta ahí.